municipal de Pachuca de Soto, un ejemplo de urbanismo democrático en un cementerio. El doctor Mercado Limones es licenciado en arquitectura, egresado por la UAM Xochimilco, maestro en arquitectura con especialización en restauración de monumentos y doctor en arquitectura, ambos posgrados realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor e investigador de tiempo completo. Adscrito al Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Es miembro del área de investigación y cuerpo de académico. Realización y conservación del patrimonio edificado. Ha participado en 12 investigaciones como responsable de la misma y participado en 24 ocasiones en la publicación de artículos y capítulos relacionados con el tema. Director de 12 tesis de posgrado a nivel maestría. Ha participado en más de 60 congresos, coloquios y simposios. Del 2004 al 2008 fue secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Del 2011 ha sido coordinador de la maestría en reutilización del patrimonio edificado de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco. Es miembro de la Red Mexicana de Estudios de Espacios y Cultura Funerarios AC y de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Le cedemos la palabra al doctor Mercado Limones. Buenas tardes, agradezco a los organizadores estar en este evento. Y por otro lado, siempre pasan las cosas por algo. El que haya presentado este cementerio de Bogotá nos va a servir para comparar parte de lo que yo tengo que decir, que es una situación importante. O sea, vamos a partir de un cementerio muy sectorizado, como es ese cementerio de Bogotá, y que, dicho de paso, es una característica que tendrían muchos de los cementerios del siglo XIX y de inicios del siglo XX, donde son altamente sectorizados, a un cementerio que es este cementerio de Pachuca, que ya lo verán, es donde esto no pasó de ninguna manera. Pachuca, bueno, no sé si aquí hay algún hidalguense o algún pachuqueño. Pachuca es una ciudad capital de un estado importante, una urbe que se ha dedicado a la minería desde siempre. Sin embargo, siempre ha tenido como una nebulosa en el pensamiento de todos sobre Pachuca, ¿no? ¿Qué es Pachuca? ¿Cómo es Pachuca? Como que no tiene importancia Pachuca en la mentalidad de los mexicanos. Y vamos a ver cosas que son muy importantes en ella. Bien, la presentación en ese sentido, por un lado es a conocer los valores urbanos, arquitectónicos, artísticos e históricos que tiene el Panteón Municipal de Pachuca y participar en su proceso de difusión para coadyuvar en el reconocimiento y colaborar que este cementerio sea reconocido como lo que es un gran monumento cultural. La presentación va a ser una breve historia del proceso de urbanización de Pachuca, mostrar el diseño inicial del cementerio y que se ha mantenido hasta hoy en día, destacar la extraordinaria extensión y localización original del cementerio y destacar la laicidad, equidad y democracia con que ha sido diseñado y se ha mantenido hasta este momento. Bien, ¿cómo nació el proyecto? Pues el proyecto nació como un servicio social. En realidad se llamó Catalogación y Documentación del Patrimonio Construido del Panteón Municipal de Pachuca, a petición del gobierno de Pachuca. Pachuca le pidió a la UAM que si no les ayudábamos a hacer un levantamiento de los monumentos que tenía el cementerio. Y bueno, estos fueron los alumnos que participaron en ese momento. Esto se hizo en el 2010 y 2011. Para ello, entre muchas otras cosas, se hizo una cédula, que fue esta. Aquí la vemos cómo fueron finalmente trabajadas las cédulas por los alumnos, en los que se fueron registrando monumento por monumento, qué características tenía. Bien, paso a hacer este breve repaso de la historia de Pachuca. Se ve que Pachuca tiene habitantes desde hace mucho tiempo, desde el año 4000 antes de Cristo. Ya tenía personas que por ahí estaban habitando. Durante el periodo preclásico, entre el 1500 a.C. y el 150 después de Cristo, pues vamos a encontrar que los asentamientos se establecen
y son personas que se dedican sobre todo a la producción de objetos en obsidiana. Sabemos que la vocación minera de la zona está establecida desde el principio. En el periodo clásico vamos a ver que hay una influencia teotihuacana, sobre todo en lo que se llama el barrio de San Bartolo, ya lo veremos a ver un poquito después, y donde se dan ya un incipiente manejo de la metalurgia. Luego tendríamos a los otomíes en el 1050 y a los chichimecas un poco después, que tienen ciertos asientos. Sin embargo, van a ser los toltecas en 1068, cuando van a tener un dominio mayor sobre la zona, y se va a dar una mayor profundidad en el trabajo de los metales de la zona. Finalmente llegarán los mexicas y para el 1430, y ya entonces sí se verá la sociedad que ahí habitaba obligada a tributar con metales para la capital del Tlatocayo. Esto es importante porque finalmente la noción que van a tener los españoles al hacer la conquista es de que en un lugar muy cercano a la Ciudad de México hay clara evidencia de yacimientos de oro y plata. Por lo tanto, inmediatamente van a ir hacia la zona a ocuparla para empezar la explotación de las minas. Esto ya para 1522 ya está Francisco Telles haciendo este poblamiento virreinal o colonial en la zona de Pachuca. Será hasta 1528 en que llegan los franciscanos y para establecer el convento de la orden en la región. La accidentada topografía va a generar eso, una urbanización que tiene más o menos esa condición triangular. En vez de ser una ciudad de endamero, que va a ser con esa condición por la topografía misma de la región. Llama mucho la atención que solo se establecieron 3 templos. La catedral o la parroquia principal, el convento de San Francisco y la iglesia que estaba asociada al hospital de San Juan, que estaba en Pachuca. Solo estos 3 templos se construyeron en Pachuca, no se construyó ni uno más, no hubo órdenes, no hubo una situación que estuviera ligada con esa bonanza minera que tenía la zona. Tampoco hay casas importantes de los dueños de las minas. Romero de Terreros o Regla no establecieron casas importantes en Pachuca y no se establecieron mayores condiciones en ese sentido. ¿En qué repercute esto? Pues va a repercutir en el hecho de que no había espacios para enterramiento. O sea, esto que hemos dicho de que las personas eran enterradas en los atrios y en los templos, pues eran 3 y eran muy pequeños. De tal manera que, más allá de las leyes borbónicas, para finales del siglo XVIII era verdaderamente urgente el establecimiento de un camposanto para poder enterrar a las personas, porque ya no había dónde enterrar a las personas en el área de Pachuca. De esa manera se estableció el camposanto de San Rafael. Acá tenemos el convento de San Francisco y este espacio se dedicó para hacerle un camposanto. Y aquí fue donde empezaron a enterrarse las personas. Llama la atención la dimensión del camposanto comparado con el tamaño de la urbe. Es realmente grande. Está alejado y tiene estas condiciones. Sin embargo, vamos a ver por qué se cambia. Esta es una imagen de Google en la que podemos ver el área que ocupaba Pachuca para más o menos el año de 1892. ¿Sí? Aquí está el camposanto de San Rafael, este es el barrio de San Bartolo y este es el cementerio que a partir de esta fecha se va a empezar a construir, que es el cementerio municipal de Pachuca. O sea, vean la dimensión que tiene el cementerio y la distancia que va a tener con respecto a la plaza mayor de Pachuca, que está acá. ¿Por qué se dio esto? Se dio por los vientos. Efectivamente, los vientos dominantes, que son del noreste, son del noroeste hacia el sur,
Se topan de repente con esa cordillera, la cordillera de la Magdalena, que es la que da respaldo a toda la urbe de Pachuca. Sin embargo, hay un canal por el cual el viento se cuela y hace esto. Y pasaba exactamente sobre el cementerio de San Rafael. Y la gente se quejaba mucho de que los olores fétidos del cementerio pues acababan en el centro de la ciudad. Entonces se le pide al gobernador que haga otro cementerio, y ya viendo que otra parte de los vientos ascendían a la sierra y luego bajaban, y estos finalmente topaban con la sierra y daban la vuelta, y se generaba esta circulación. Y por ello se decide poner el cementerio a esta distancia. Ese es el diseño que va a tener desde origen el cementerio municipal de Pachuca. Un emparrillado absolutamente ortogonal, sin ninguna clase de división. Me gustaría que notaran, esta es una avenida central en la cual hay una mayor cantidad de árboles, y como a partir de él se da un emparrillado de dos, que originalmente tiene dos calles, luego tiene tres camellones, luego tiene 5, luego tiene 7 y luego tiene 10. Hacia el otro lado es igual, pero no está un poco más desdibujada la condición de las avenidas grandes. Bien, por otro lado, si hacemos una proporción del tamaño del cementerio con el de la urbe, veremos que es un cementerio extraordinariamente grande. La razón por la cual este cementerio es así de grande todavía no lo encuentro. Quiero suponer que es porque las autoridades pensaban que la bonanza minera iba a continuar, y la minería es una actividad que tiene muchos muertos. La gente muere, muchos mueren y mueren jóvenes. Yo creo que pensaban que la bonanza minera iba a continuar durante prácticamente todo el siglo XX, y que iban a requerir de un cementerio de ese tamaño, porque no hay otra razón para explicar por qué tienen un cementerio de esas dimensiones. Ahí vemos el trazado. Este es el trazado original. No hay ninguna sectorización. Desde el principio se pensó absolutamente regular, sin ninguna diferenciación de más ricos, más pobres. Y por el otro lado también tenemos que tomar en cuenta que Pachuca, para principios del siglo XX, era verdaderamente una urbe cosmopolita. Las minas eran dueños de las minas, y los técnicos que trabajaban en las minas eran ingleses, estadounidenses, franceses, alemanes y mexicanos. Había gente de todos lados, y también había una cierta población china, que eran parte de la mano de obra que se daba en este lugar. De tal manera que había gente de muchos credos, de muchos lugares y de muchas condiciones distintas viviendo ahí. Una situación importante fue que desde el periodo virreinal los dueños de las minas prácticamente no vivieron nunca en Pachuca, siempre vivieron en la Ciudad de México. Los que vivían en Pachuca eran los administradores, los técnicos y los obreros. De tal manera que se da esta condición así en Pachuca. Esta es la división que yo les decía, de 2, 3, 5, 7 y 10. Así es como se da hacia ambos lados. En la parte inferior, esto es la zona administrativa. Es que además la parte de ingreso al cementerio. Esta es la portada del cementerio. Es una maravilla, es una belleza la puerta del cementerio de Pachuca. Se le atribuye a Díaz Ordaz Ortega, hijo de Díaz Ordaz, del presidente Díaz Ordaz. Se le atribuye Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, no Díaz Ordaz, sino Porfirio Díaz, se le atribuye a la puerta, y que es el hijo del presidente Porfirio Díaz. Es una obra magnífica, extraordinaria, que cuando yo la vi por primera vez pensé que iba a encontrar cosas extraordinarias dentro, ¿no? Viendo esa puerta dije, wow, ahora sí ya encontré el cementerio que quiero, con las tumbas extraordinarias dentro. Y no, sucedió. Esta es la entrada. Es muy importante señalar, porque, bueno, esta es la parte exterior. Este es el vestíbulo interior,
Esta es la capilla, ¿sí? Y la capilla fue hecha hasta 1948. Yo no sé si tuvo capilla en 1901, que fue cuando se inauguró. No he encontrado ningún dato que me diga que el cementerio tuvo una capilla religiosa. Sin embargo, esta es la capilla, y pues es absolutamente sencilla. La espadaña fue construida hasta el 2010, porque no tenía espadaña. Y es exactamente igual a la administración. Desafortunadamente la administración no la pude retratar porque está llena de árboles y no hay manera de encontrar un ángulo donde uno pueda sacar esta foto. Pero son idénticas, la capilla y la administración. Y esta barda perimetral, que mide más de 2 kilómetros, es extraordinaria. Está hecha toda en piedra andesítica, con estas separaciones. Los castillos están hechos en tabique, tiene almenado, y en las 4 esquinas tiene baluartes, como si fuera una fortaleza. Pero mide más de 2 kilómetros de perímetro, y es verdaderamente, con esta calidad de construcción, está absolutamente impoluta, está perfecta, como si lo hubieran construido apenas ayer. Y bueno, ¿y cómo se fue poblando el cementerio? Pues el cementerio se fue poblando de una manera muy peculiar para lo que es un cementerio, y sobre todo para lo que nos estaban diciendo en la conferencia anterior. La tumba 1 está aquí, en ese punto está la tumba 1, que es una niña que llegó precisamente, la enterraron el día de la inauguración. La tumba 2 está al lado, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, luego está la 9, la 10, la 11, la 12, así se fue poblando. La gente le iban enterrando conforme llegaban, sin importar si fuera rico, si fuera pobre, si fuera inglés, si fuera mexicano, si fuera católico, si fuera protestante. Se les enterraba uno al lado del otro sin preguntar más. Así es como se fue poblando el cementerio. De tal manera que la sección amarilla es la primera sección, luego tendríamos las rosas, que es la segunda, luego tendríamos en rojo la tercera, en gris, azul la cuarta, y en verde las 2 últimas, que son la quinta. Y ahorita les hablaré con mayor precisión de ellas. Bien, la primera etapa es esta. Son las tumbas que son de 1900, en realidad 1901 a 1912, y esa es la característica que vamos a tener. Mayormente vamos a tener monumentos en cantera, con algunos elementos en mármol, ¿sí? Y ese es el tamaño, porque los predios son, o los lotes son de 2 por 1, o sea, 3 por 1,5. Es lo que miden los lotes y no hay más. Y la gente no podía tener mayor dimensión, de tal manera que los vemos así. La segunda etapa que identificamos fue de 1913 a 1917, donde lo más que encontramos son lápidas. Queremos suponer que eso se debe a la Revolución Mexicana, donde la gente no tenía dinero, y entonces, bueno, enterraban a sus muertos de la manera más sencilla posible. Después tenemos de 1918 a 1929, donde ya terminó la Revolución Mexicana, han vuelto la economía de otra manera, y bueno, se dan estas condiciones así. En el cementerio de Pachuca lo que me llamó mucho la atención es que encontramos estos doseles metálicos que parecen estar muy asociados a esta vocación minera de la urbe. En la cuarta etapa aparecen estas capillas, y muchas de ellas van a recordar en cierta medida los conventos que hay alrededor, que son muchos los conventos en el estado de Hidalgo. Y también vamos a encontrar de manera importante tumbas en Art Deco. De 1950 al 2010 es lo que marcamos como la quinta etapa, y vamos a tener monumentos de muy variada manufactura. Podemos tener estos, y esto es lo último que se ha puesto en el cementerio. Han regresado mayores dimensiones, o se han modificado las dimensiones, pero eso es de manera mucho más reciente. Del 2010 para acá es cuando han aparecido estas tumbas de mayor tamaño. Estas son las tumbas de la familia Cravioto, que es de las pocas familias ricas que sí vivieron en Pachuca. Aunque su origen es veracruzano, estuvieron acá, de hecho uno de ellos fue gobernador, pero vemos la característica que tiene, a pesar de que fueron personas importantes, a pesar de que tuvieron mucho dinero, es ese tipo de tumbas que construyeron. Estos son los Rule.
Los Rule eran también unos ricos mineros que habitaron Pachuca, perdón, y que de hecho la casa de los Rule actualmente es el Palacio Municipal de Pachuca. ¿Le puedes dar? Porque parece que no está. Ahí está. Bueno, y aquí vemos lo que les decía. Vemos tumbas donde se ven claramente iconografía cristiana con elementos de religión metodista o de religión anglicana. Se ven claramente las sepulturas de personas de origen suizo, inglés, francés, junto a personas de origen mexicano, y se dan toda esta mezcla, uno tras otro, es como vamos a encontrarlos en el cementerio de Pachuca. También vamos a encontrar una gran cantidad de elementos masónicos, y distribuidos por todos lados. ¿La que sigue? Ah, bien. Hacia 1969, en el centro exactamente del cementerio, hacen el monumento a los hidalguenses ilustres, esta rotonda para los hidalguenses ilustres, que en realidad pues es un monumento muy, muy sencillo, y ahí empezaron a depositar los restos de los que eran los hidalguenses ilustres. Para el centenario hicieron otra rotonda. Esta está puesta fuera del cementerio, está puesta en medio de la urbe, en el cruce de dos avenidas importantes, y ahí ya todos los restos que estaban aquí los llevaron a la otra, de tal manera que esta ya quedó vacía, pero la siguen manteniendo y cuidando como rotonda de los hidalguenses ilustres. ¿Sí? Y un elemento que me llamó muchísimo la atención, que me encontré en Pachuca, fue este chacuaco, ¿no? Yo en un principio pensé que eran los vestigios de una vieja mina, una hacienda de beneficio que estaban ahí. Sin embargo, en uno de los costados tiene un letrero grande que dice Crematorio de Pachuca, y la fecha de 1892. Y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Por qué un crematorio? Estamos hablando de un crematorio en una época del siglo XIX, y en esta condición también tan alejada del cementerio. Pues no, resulta que era un crematorio para mulas y caballos. Esto era porque precisamente el trabajo minero requería de gran trabajo de mulas y caballos, y se les morían a cada rato y saturaban las barrancas con los restos de los animales, y era una infección terrible. Entonces el gobierno decidió hacer un crematorio para mulas y caballos. De hecho lo inauguró el gobernador Rabioto, fue el que en el 94 inaugura el crematorio para mulas y caballos. La que sigue, ya estamos acabando. Bueno, entonces para mí es muy importante destacar esas características que tiene el cementerio de Pachuca, sobre todo la laicidad, y que estaban muy en boga, tanto la laicidad y sanidad para estos principios del siglo XX, pero sobre todo me llama la atención la equidad con la cual se diseña y se administra, porque eso es absolutamente irregular para esa fecha. O sea, que la gente aceptara que fueran enterrados, que no hubiera ninguna distinción de pobres, ricos, mexicanos, extranjeros, católicos, protestantes, y que todos fueran compartiendo ese terreno, me parece que es uno de los valores que habría que resaltar de este cementerio. ¿La que sigue? Bien, entonces el cementerio tiene condiciones magníficas como su portada y su barda. Están tumbas ahí de personas importantes. La municipalidad ha impulsado actualmente un programa de visitas nocturnas, aunque esto lo ha hecho con base en leyendas y cuestiones de terror. Yo espero que pronto empiecen a hacer algo mucho más dedicado hacia las características arquitectónicas, los elementos históricos, y que sean mucho más pedagógico y sano para la población tener este tipo de valores en el cementerio. La que sigue. ¿Sí? Tiene esculturas, algunas piezas importantes de arte, algunas en Ponzanelli y otras en Mastegui, y hay un dato que yo no tenía, precisamente sí encontramos muchas tumbas que tienen piezas escultóricas de Islas, de Juan Islas, pero no habíamos encontrado más datos sobre él. En la plática anterior que nos dieron ya podemos incluirlo, la importancia que tiene Juan Islas en las esculturas del Panteón de Pachuca. Y la que sigue. Gracias. Las tres últimas, rápido. No, últimas. Síguele, después de gracias. Son las fuentes documentales.
Gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Alberto Mercado Limones por darnos esta magnífica exposición acerca de un inmueble realmente con una vocación democrática. Yo creo que esta ponencia realmente está sirviendo, está cumpliendo con su cometido de difusión y yo creo que muchos quedamos interesados en ir a conocer ese maravilloso espacio que está lleno de peculiaridades, entre ellas de su ubicación, que tiene que ver con cuestiones atmosféricas de Pachuca, la Bella Airosa. Muchas gracias. Entonces, estaremos hasta después las preguntas, ¿verdad? Las preguntas las dejamos ahorita para el final y le damos la bienvenida a la doctora Ethel Herrera. La doctora Ethel Herrera Moreno es arquitecta y doctora en arquitectura por la UNAM y maestra en restauración de monumentos por la INCRI, por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH. Trabaja desde hace más de 30 años en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Se ha especializado en el Centro Histórico de la Ciudad y en la arquitectura funeraria de la misma. Es presidente de Amigos Protectores del Panteón Dolores, coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria de ICOMOS México, miembro de la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales desde 2004 y del Seminario de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es coautora de varios libros y autora de Evolución Gráfica del Distrito Federal, El Panteón Francés de la Ciudad de México, una visión urbano-arquitectónica, Premio Francisco de la Maza para la mejor tesis doctoral, Historia, Catálogo Actual y Desarrollo Urbano-Arquitectónico del Panteón de San Fernando y de 8 miniguías del INAH. Ha participado en obras colectivas como el Catálogo de la Delegación de Álvaro Obregón, Historia de la Arquitectura y Urbanismo Mexicanos en la antesala del tercer milenio, Restauración UNAM 50 años, y ha escrito artículos en diversas revistas, tanto científicas como de divulgación. Ha sido árbitro de revistas científicas y ponencia de seminarios,